Dios, de tus hijos que andan fuera de la ciudad, eterno Padre. Ya se han mencionado algunos de ellos. De los otros no sabemos, eterno Padre, pero quienes andan viajando en diferentes lugares ya tratando de usar los últimos días de este tiempo que han dado las escuelas a sus hijos para que puedan descansar. Te ruego pues, eterno Dios, que al regresar a su hogar, Padre eterno, que todo les salga bien conforme a tu santa voluntad. Para aquellos, eterno Dios, que se encuentran enfermos, recuperándose, queremos, eterno Padre, pedirle que usted les ayude con las medicinas que están tomando, con los médicos que están consultando, para que así, eterno Dios, todo les salga bien y que pronto puedan estar con nosotros. Una vez más, eterno Padre, le queremos pedir que en esta mañana que vamos a estudiar tu palabra, que usted nos ayude, eterno Dios, para que podamos continuar con el estudio de este último libro de la palabra suya, para que así, eterno Padre, podamos entender lo que el apóstol Juan ha escrito concerniente a las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo, para que así, eterno Dios, no solamente tengamos el conocimiento de ella, sino que también, si acaso es necesario, que nos vengamos a asimilar en nuestra propia vida, que así se lleve a cabo, eterno Dios. Una vez más, gracias por el tiempo que usted nos da. En tu Hijo Jesucristo le pidemos y le rogamos por todo esto. Amén. Amén. Muy bien, estamos en Apocalipsis capítulo 22 y versículo es 14, me parece, fue el último que vimos la última ocasión. Y aquí pues estuvimos viendo, ¿verdad?, que habla de la última bienaventuranza que encontramos nosotros en el libro de Apocalipsis. Dice el versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta en la ciudad. Esta es la última bienaventuranza que encontramos en el libro de Apocalipsis. Se encuentran 7 bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis. Ya las he mencionado varias veces. ¿Me puede alguien decir en dónde se encuentran? Apocalipsis capítulo versículo 3, bienaventurados los que leen. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Sí, dice el Espíritu Santo, bienaventurados los que mueren en el Señor. Apocalipsis capítulo 16 y versículo 15. Es el otro texto. Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Y luego en este capítulo tenemos 2 bienaventuranzas. Versículo 7 y versículo 14, este versículo que estamos viendo. Y este versículo simplemente nos da a entender que pues son bienaventurados aquellos los cuales se han lavado sus ropas. Y claro que es una metáfora, ¿verdad?, demostrando concerniente al bautismo que las personas a las cuales se le está escribiendo para animar o lava sus ropas, quiere decir que uno pues viene a entrar al bautismo, en donde tiene contacto con la sangre de Cristo Jesús y viene a quitar sus pecados. El bautismo es lo que quita el pecado, contrario a lo que muchos dicen que pues los pecados son quitados. Pero cuando hablamos concerniente o cuando escuchamos concerniente a la oración del pecador, usted no va a encontrar nada de esto en el Nuevo Testamento. No hay ninguna persona de la cual nos habla el libro de Hechos, porque es en donde empezamos nosotros a considerar y ver el bautismo correcto administrado a las personas. No hay ningún versículo en el libro de Hechos y en las demás epístolas que el apóstol Pablo escribe en donde nosotros podemos leer la oración del pecador. No hay ningún versículo donde dice, ¿verdad?, que solamente con creer en Jesucristo uno será salvo. E incluso ese argumento se puede destruir claramente y fácil con Nicodemo. En Juan capítulo 3, ahí miramos nosotros que Nicodemo creyó en Jesucristo.
Pero Jesucristo no se alegró y le dijo: Nicodemo, bienaventurado eres porque crees en Jesucristo o crees en mí y ya eres salvo. Sino que Jesucristo le dice a Nicodemo en el versículo 5: de cierto te digo, si no nacieres del agua y del Espíritu Santo, no puedes entrar en el reino de Dios. Solo que entonces miramos nosotros que todo esto, ¿verdad?, no está en la Escritura. Lo que está en la Escritura es que uno tiene que ser bautizado, tiene que lavar sus pecados. Y cuando habla del lavamiento, no está hablando del agua, porque el agua no tiene ningún significado. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21 dice: el bautismo que nos corresponde, no quitando las impurezas de nuestra carne. Ahí está hablando del agua. El agua no es para bañarnos y para purificar nuestras impurezas de la carne, sino que el bautismo es con el fin de darnos una aspiración limpia y clara ante Dios. Nuestra conciencia nos acusa o nos trae acusación de lo que estamos haciendo está equivocado, o nos viene a defender. Y el pecador siempre es acusado por la conciencia, porque está en pecado. A no ser que tenga la conciencia bien cauterizada, que el pecado ya abunda en la vida de tal persona que ya no puede ver entre el bien y el mal. Esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. En Isaías capítulo 5 versículo 20 dice que a las tinieblas le llamaban ¿qué? Luz. Y a la luz le llamaban ¿qué? Tinieblas. Solo que entonces miramos nosotros que puede llegar un ser humano a ese punto. Y lo dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, que las falsas doctrinas vienen a cauterizar la conciencia del ser humano, de tal manera que ya no puede ver con claridad lo que es correcto y incorrecto. Digo todo esto para que miremos nosotros, ¿verdad?, que en el agua cuando la persona es bautizada, ahí viene una limpieza de conciencia. Es decir, ya el ser humano se siente tranquilo porque entendemos por fe de que Dios nos ha perdonado sus pecados y que Dios jamás nos va a acusar de los pecados anteriormente, antes de llegar al bautismo. Es decir, ya no va a haber esos pecados sobre nosotros. Eso claramente lo dice Hebreos capítulo 8 versículo 11 y 12, que Dios jamás se acordará de nuestros pecados. Solo que entonces, ¿qué es lo que ocurre en el bautismo? En el bautismo ocurre una reunión con la sangre de Cristo Jesús, la cual quita el pecado. Y conocemos bien nosotros ya los versículos en donde esto nos dice. Por ejemplo, Efesios capítulo 1 versículo 7. Efesios 1:7 dice la palabra del Señor: en quien tenemos redención por su sangre. Está hablando de Cristo Jesús. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y noten cuando Ananías le está predicando a Saulo, que es el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 22 y versículo 16, Ananías le dice: ahora pues, ya después de que le predica el evangelio, dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautiza y lava tus pecados. Con el agua ya se estableció bíblicamente que el agua no tiene ningún poder. Entonces, ¿cómo iba a lavar Saulo sus pecados? Bueno, esto lo contesta Apocalipsis capítulo 1 versículo 5, en donde dice la palabra del Señor: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí está Juan escribiendo en el año 80. Ahora, Juan está diciendo a los cristianos que ellos habían sido lavados con la sangre de Cristo Jesús. ¿Sería que alguien vino a poner en reserva la sangre que Cristo derramó en la cruz? Yo no creo. Tiene que tener un significado aún más que esto. Y esto quiere decir que espiritualmente, cuando una persona es bautizada, tiene contacto con la sangre de Cristo Jesús. Por eso, regresando a Apocalipsis capítulo 22 y versículo 14, miramos nosotros que dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice:
Bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Por qué? Porque ya se les ha quitado todos sus pecados. Y quizás esto no tenga ninguna importancia para nosotros, hermanos. Pero para una persona que se encuentre bien entrado en el pecado y que entienda correctamente este concepto, al ser bautizado se va a sentir una tranquilidad tremenda. Se va a despojar de un peso tremendo, que es el pecado. Es lo que dice Hebreos capítulo 12 y versículo 1. Pero no solamente ocurre eso, dice el versículo 14 lo siguiente, dice, para tener derecho al árbol de la vida. Cuando usted y yo nacimos a este mundo, nacimos inocentemente. Y la vida eterna era prometida para nosotros. Desde el momento que usted y yo salimos del vientre de nuestra madre, salimos personas rectas, inocentes, sin pecado. Y si en ese momento hubiéramos morido, porque es lo que decía Jeremías, ¿recuerdan? Allá en Jeremías capítulo 22 dice, ojalá y hubiera nacido en el momento de mi nacimiento. Pero si venimos a morir en el momento de nuestro nacimiento, o antes de llegar a la época de discernimiento, después de discernir entre el bien y el mal, vamos al cielo. Es una promesa que Dios nos da. Jesucristo mismo lo dijo. En Mateo capítulo 18 dice la palabra de Dios lo siguiente. Mateo capítulo 18 y versículo 1 en adelante. Note lo que dice. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesucristo diciéndole, y es pregunta retórica, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis a ser como niños, no podéis entrar en el reino de los cielos. Jesucristo aquí está diciendo de que el niño no tenía pecado. Y que si acaso llegara de morir en ese estado, pues entonces ellos tenían entrada directa al reino de los cielos, porque de ellos es el reino de los cielos. Y lo vuelvo a repetir en Mateo capítulo 19, versículos 13 y 14. Por lo que entonces miramos nosotros, ¿verdad? Que el niño de su nacimiento hasta el punto de discernir entre el bien y el mal, tiene vida eterna. Es decir, si llega a morir, va directamente al paraíso. Y en el juicio final será abiertamente entrado en el cielo. Pero el pecador no tiene ese privilegio. Porque Romanos capítulo 6 y versículo 23, note lo que dice la palabra del Señor. En Romanos capítulo 6 y versículo 23 dice la palabra de Dios lo siguiente. Porque la paga del pecado, ¿qué? Es muerte. Si el pecado radica, vive en el ser humano, tal persona está muerta espiritualmente. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, para poder el pecador recibir vida eterna, tiene que estar en Jesucristo. Y para poder estar en Jesucristo, Gálatas 3, 26 y 27, tiene que ser bautizado en Cristo. Tiene que estar revestido de Cristo. Y entonces, después de eso, ¿verdad? Recibirá vida eterna. Vida eterna. Entonces, la segunda cosa, la persona es bienaventurada, aquella quien es bautizada. Segundo, es bienaventurada porque pasa de muerte a vida. Y esta es la vida eterna. Una vida que Dios le asegura a toda persona, ¿verdad?, que es bautizada. Pero claro que la vida eterna se puede perder. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4 dice que podemos perder la salvación. Y si la perdemos, regresamos nuevamente, ¿verdad?, al pecado. Y Pedro habla de eso en su segunda carta de Pedro.
Dice que es como el puerco que regresa al zoquete, ¿verdad? Al lado, ¿verdad? Y es como el perro regresa a su vomito. ¿Nunca has visto tú un perro, ¿verdad?, que se vomita y luego se lo está tragando? Así los compara. ¿Eh? O una marranita, ¿verdad?, que la lava uno, y ya para estos tiempos que pasaron, ¿verdad? Recuerdan en el rancho, separan a una marranita, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Le iban a hacer los tamales. La separaban y le ponían la comida, buena comida, lavada, ¿verdad?, y esto y lo otro. Pero antes de eso, ¿qué estaba? En el lodo siempre. Si la hubieran sacado de donde la tenían en preparación para los tamalitos, ¿dónde cree usted que hubiera regresado? Al lodo. Y así lo compara la Escritura al pecador que pierde su vida eterna y que regresa, ¿verdad?, al estado de pecado. Entonces, miramos nosotros que en Apocalipsis capítulo 22 y versículo 14, no solamente el bienaventurado recibe perdón de pecados, sino viene a tener el derecho al árbol de la vida. Y noten que entrará por las puertas a la ciudad. Y claro, ¿verdad?, que eso simplemente quiere decir que cuando una persona es bautizada, es trasladada del mundo ¿a dónde? A la iglesia. Recuerden que los lugares celestiales, el apóstol Pablo habla de esto en Efesios capítulo 2 y versículo 4 en adelante, especialmente el versículo 6. Note lo que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2 versículo 6, dice: y juntamente con él nos resucitó, está hablando del bautismo, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí la frase lugares celestiales es plural. La pregunta es, ¿a qué se está refiriendo? Pues claro, ¿verdad?, que se está refiriendo a la iglesia, pero también tenemos franca entrada ¿a dónde? Al cielo. Al cielo. Es decir, si estamos en la iglesia y permanecemos fieles hasta la muerte, entonces sabemos bien que vamos a ir al cielo si morimos en esas condiciones. Pablo ya lo explica en 2 Timoteo 4, versículos 7 y 8. Entonces hay entrada a la iglesia, y noten lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 dice la palabra del Señor: porque por un solo bautismo fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judío, griego, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La palabra cuerpo aquí es una palabra que se usa figurativamente, que se refiere a la iglesia. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque en Colosenses capítulo 1, versículo 18, note lo que dice la palabra de Dios. Colosenses 1, 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ahí está el versículo, si acaso usted no necesita, ¿verdad?, en donde nos da a entender que la palabra cuerpo se usa en referencia a la iglesia. Ya que estamos en Colosenses capítulo 1, note lo que dice el versículo 13. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y claro que aquí no nos da la contestación en cómo. Son versículos que nos dice solamente lo que ha ocurrido, pero no descriptivos. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, que es la iglesia. Entonces miramos nosotros, nuevamente regresando, Apocalipsis capítulo 22 y versículo 14, que la persona que es bienaventurada es el cristiano. No hay ninguna bienaventuranza para el pecador. El cristiano es bienaventurado porque ha sido bautizado, porque ha obtenido la vida eterna y porque se les ha abierto la puerta de la iglesia y del cielo y han entrado por ella.
Y claro que nos cuesta trabajo para mantener ese nivel, hermano, en nuestra vida, porque la podemos perder. Recuerde que 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice que Satanás anda como el león rugiente para mirar a quien devorar. No espere que la vida cristiana va a ser una vida en donde todo va a ser bueno, porque ya sabemos el versículo que dice que todos aquellos que deseen vivir conforme a la voluntad de Dios, pues vamos a sufrir en este mundo, porque este mundo es dirigido y gobernado por el príncipe de tinieblas, que es Satanás. Eso lo dice 1 de Juan capítulo 5 versículo 19 y 20. Ok, pregunta o comentario, versículo 14. Muy bien, versículo 15. Aquí en el 15 da un contraste ahora ya de los que no están en Cristo Jesús. Y noten en cómo se usa el lenguaje figurativo para describir a tal persona. Los menciona como perros, los menciona como hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras y todo el que ama y hace mentira. Todas estas cosas estaban ocurriendo en el Imperio Romano. El homosexualismo abundaba en Roma. Si usted ha leído el libro del señor Gibson, donde habla sobre las razones en por qué el Imperio Romano fue destruido, una de las cosas, ¿verdad?, que nos menciona es sobre ya no tener respeto por el matrimonio. Segundo, ¿verdad?, la abundancia de homosexualismo que ocurría en aquel entonces. Y claro que lo entendemos bien porque el apóstol Pablo, ¿verdad?, habla de esto cuando llega a la ciudad de Roma. Note lo que dice en el libro de Romanos. En el libro de Romanos capítulo 1, el versículo que es del 18 en adelante. Dice así, Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Y note lo que dice el versículo 22. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Noten la condición de la gente, de los ciudadanos de Roma. Deshonraron sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Dice versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Que algunas mujeres quieren ser hombres. Está hablando aquí de lesbianas. Versículo 27. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en su misma la retribución debida a su extravío. ¿Recuerdan cuando empezó todo esto en Estados Unidos? Las enfermedades que resultaron de todo esto. Y ahora usted mira en la televisión, ¿verdad?, que han hecho medicinas para poder curar esas enfermedades, para que pueda el hombre tener relaciones sexuales con el hombre. Si usted no ha visto esos anuncios en el TV, ¿verdad?, entonces yo no sé qué está pasando, pero ya lo están pasando regularmente. Es natural. Regularmente. En todo canal. Solo que esto es lo que está pasando en Roma. Y por eso cuando vamos a Apocalipsis capítulo 22 y versículo 15, hace un contraste de la vida cristiana a la vida que en el Imperio Romano se estaba demostrando. Y noten las figuras nuevamente en cómo los pone, ¿verdad? Este contraste
miramos nosotros que también lo hace ver en Apocalipsis capítulo 21. Especialmente si usted vamos a ir al 21, ¿verdad? Y versículos 7 y 8, no de lo que dice el versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es decir, es el infierno. Y ahí el infierno, si usted va un poquito más atrás, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 9 y 10, note la compañía que usted va a tener si acaso va a ese lugar. Versículo 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Solo que ahí van a estar, ¿quién? Falso profeta, es decir, aquellos que andan predicando mentira. ¿Quién va a estar ahí? Dice el gobierno, aquí está hablando de las bestias, ¿verdad? Y está hablando de los demonios, etcétera, todos ellos. Y noten, va a haber tormento día y noche por los siglos de los siglos. Solo que constantemente miramos nosotros que Juan nos está trayendo, ¿verdad? Poco a poco, a lo que leemos nosotros en Apocalipsis capítulo 22 y versículo 16. Es el contraste, 15, es el contraste. Y claro que nadie quiere ir a ese lugar. Pero no culpemos a nadie más, sino que únicamente a nosotros mismos, porque está en nosotros de hacer esta decisión. Está en usted, está en mí. Yo tengo la capacidad para poder hacer mis propias decisiones. Claro que otros me pueden influenciar, y por eso tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque ya comenzamos a hablar de la conciencia, y más hoy la clase esta tarde será tratado sobre eso, ¿verdad? Pero la conciencia, la cual se vino a establecer cuando Dios nos dio el aliento de vida. En el momento que le dio el aliento de vida a Adán, en Génesis 2:7, ahí se inició la conciencia, la facultad de pensar, la facultad de razonar. Y de ese momento, ¿verdad? Miramos nosotros que Adán pudo hacer decisiones. Cuando nosotros nacemos, sabemos bien que Dios obra maravillosamente en el vientre de la madre. Y cuando viene el aliento de vida a uno mismo, pues yo no le puedo decir con exactitud en este momento, pero sabemos bien que Dios nos da el aliento de vida durante los 9 meses, que quizás sea al principio, de cuando la mujer viene a concebir. No lo sé, un doctor nos puede dar más información sobre eso, ¿verdad? Pero la cosa es de que ahí empieza la conciencia. Y se viene a madurar en nuestra juventud, en donde ya se puede discernir entre el bien y el mal. Ya podemos asimilar información, podemos hacer decisiones, podemos pensar por sí mismos. Mientras que somos niños, ¿verdad? Pues necesitamos la atención de nuestros padres y la instrucción de nuestros padres. Pero miramos nosotros, ¿verdad? Que esto es lo que sucede. Y claro, tenemos nosotros la capacidad para poder hacer decisiones. Así que no culpe a nadie más. No culpe al predicador, no culpe al anciano, no culpe al hermano, a nadie, sino que usted mismo haga su propia decisión. Porque si no, entonces a ese lugar iremos ir. Versículo 16 dice, pregunta comentario número del 15. Sí, hermano. Sí, aquí el 20:10 dice que día y noche no va a haber en el lugar del tormento, ¿verdad? Día y noche por los siglos de los siglos, ¿verdad? Sino que va a ser un castigo directo, ¿verdad? No hay al que lleve el camino lejos de Dios y de Cristo.
Yo creo que eso lo escribe Juan, ¿verdad?, para hacer énfasis, pero recuerde que en ese momento ya el mundo va a ser destruido. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice que el mundo va a ser destruido. Solo que la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿serán los días igual? ¿Irán a ser los días igual como los tenemos hoy en día, de 24 horas? No lo sabemos. Es algo espiritual. Pero el punto es claro, ¿verdad? Van a sufrir constantemente las personas. Y eso quiere decir que van a tener un cuerpo espiritual. Y Juan capítulo 5, versículo 28 y 29 dice que los que han hecho el mal habrán de resucitar. Solo que van a tener un cuerpo. Si los cristianos vamos a tener un cuerpo semejante al de Cristo, porque la Escritura nos dice, entonces los pecadores van a tener un cuerpo semejante a Satanás. Pero ¿qué tipo de cuerpo? Yo no lo sé. No puedo explicarle más que eso. Van a sentir Sí. el dolor. Como los demonios tienen un cuerpo. Entonces, ¿qué tipo de cuerpo? No lo sé. No puedo explicarlo porque la Biblia no me da esa descripción. Pero sí tendrán un cuerpo espiritual. Al lado de Cristo será un cuerpo de luz, glorificado, dice, ¿verdad? Y pues también un cuerpo que tendrán conciencia, tendrán la capacidad para razonar, todo eso, ¿verdad? Pero va a ser espiritual. Eso es un estudio interesante, ¿verdad? Que la Biblia muy poco nos dice sobre eso, ¿me entiendes? Pero sí nos dice varias cosas que será semejante a Cristo Jesús. Lo felicito porque va punto por punto, ¿verdad? Sino que no queda nada afuera, ¿verdad? Está incompleto todo. Yeah. Y vemos cuando Cristo también murió y resucitó, su cuerpo era diferente porque decía que pasaba por padres que no. El cuerpo de Cristo era como, creen que era un fantasma. Sí. Por eso digo es espiritual. Pero no. Y el texto que para que ellos, no, hermano, no se la creo. Bueno, déjenme ver el texto, ¿ok? Primera de Juan capítulo 3 y versículo 1 adelante, note lo que dice. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿seremos qué? Ahí está el texto. Punto. Para aquellos que dicen, no creo, ahí está. A Él lo dice la Biblia, ¿verdad? Seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y esto está hablando, ¿verdad? Porque está en la segunda venida de Jesucristo. Y si vamos a presentarnos delante de Jesucristo, esto quiere decir que si ya hemos murido, va a haber una resurrección, ¿verdad? Noten como hay muchos detallitos, ¿verdad?, que el versículo no nos explica, pero uno que tenga conocimiento de la palabra del Señor, ¿verdad?, tiene que poner el rompecabezas bien para que se mire el cuadro. Va a resucitar. Si usted ha muerto en Cristo Jesús, va a resucitar. Y usted será el primero, ¿verdad?, que irá a estar con la presencia de Cristo. Y luego dice que los demás que están en el mundo serán arrebatados. Y no está hablando del rapto, ¿verdad? Serán arrebatados, ¿verdad?, para la presencia de Cristo Jesús. Y claro que todo esto será, ¿verdad?, para que exista un juicio. Y uno se rasca la cabeza y se pone a pensar, bueno, ¿cómo irá a ser Dios con tanta gente que se encuentra en este mundo? Yo no lo sé. No lo sé. Pero eso es lo que se va a llevar a cabo. Y Dios hace las cosas rápido, ¿verdad? Solo que todos los versículos, ahí está en la Biblia, Apocalipsis 20 del 11 al 15 nos habla de eso, Juan 5, 28 y 29 nos habla de eso, primero los Tesalonicenses capítulo 4 del 3 en adelante nos habla de eso, etcétera. Hay muchos versículos que nos hablan de eso. Pero gracias, hermano. ¿Alguien más? Bueno, el tiempo ya se me terminó, hermanos. I'm sorry. Quedamos en el versículo que 16, 17, el 15, ¿verdad? El 17 dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tomar del agua de la vida gratuitamente.
Es una invitación ya. ¿De quién? Del Espíritu. ¿Y quién es la esposa? La iglesia. El Espíritu y la iglesia dicen, vengan, vengan. Y esto es lo que hacemos nosotros aquí en la congregación, que no extendemos una invitación constantemente, que vengan. Y claro que no vamos a forzar a nadie. Eso es decisión, amigo, amiga, hermano, hermana, eso es decisión. Pero téngalo por cierto que habrá consecuencias de las decisiones que usted hace en su vida. Sean buenas o malas. Gracias por su tiempo, ya se me acabó, por lo que vamos a descansar un ratito y luego entrar a nuestro culto en esta mañana. Que el Señor les bendiga.